Entonces hoy vamos a hablar acerca de Jesús vuelve, y dígalo conmigo, Jesús vuelve. Y específicamente el tema de hoy es el ejemplo de Enoc. Entonces acompáñenme a Apocalipsis, al capítulo 22, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 y 13. Vamos a comenzar allí y vamos a desatar fe que vamos a recibir de parte de Dios en este día. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 y 13. Y dice allí la palabra: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo creo, Señor, que tú tienes una porción de revelación para nuestra vida y nuestro corazón, y ponemos nuestra mirada solo en ti, autor, consumador de la fe, y te pedimos que hables a cada uno de nosotros. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto a ti. Llénanos de espíritu de sabiduría y de revelación, de comprensión, de entendimiento, de conocimiento, de esa revelación de todas las cosas, no solamente naturales, sino también espirituales. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros en este tiempo, que seamos una iglesia percibida y que podamos también ser luz para los que vienen alrededor de nosotros y detrás de nosotros. Entregamos este tiempo para ti. Recibe el honor, recibe la gloria y la alabanza, y atamos toda distracción en el nombre de Jesús, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios, que siempre es fiel. Bueno, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 22, en esos versículos 12 y 13, prácticamente es el último capítulo de la Biblia. Un par de versos antes de terminar, aparece una porción que en mi Biblia personalmente está en rojito, y básicamente eso significa que es Jesús hablando. Y de las últimas cosas que Jesús dejó registradas en la palabra es: he aquí, yo vengo pronto. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús cumple su palabra? Bueno, y cuando la gente lee esto y dice: aquí yo vengo pronto, dice: pero pareciera que se está demorando, ¿no? Él se fue hace 2000 años y nada que vuelve. Pero en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 8, no tiene que ir allí, la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿cierto? O sea que de pronto para ustedes esos 50, 100 años aquí en la tierra le parecen un montón, pero eso es un décimo de un día para el Señor, ¿cierto? O sea, es re poquito tiempo, estamos hablando de 2, 3 horas. Ahora, cuando la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, si se fue hace 2000 años entregando su vida por nosotros en la cruz, entonces solamente han pasado 2 días, ¿cierto? Y normalmente Él estuvo 2 días en lo profundo de la tierra y al tercer día se levantó. Y creemos que estamos al comienzo de ese tercer día, de ese milenio, de ese reinado milenial donde Jesús volverá para reinar en la tierra y restablecer todas las cosas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo si somos entendidos en los tiempos. En la Biblia me cuenta que en el Antiguo Testamento había una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar, y la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos y sabía qué era lo que la gente debía hacer. Estaban allí puestos para explicarles también cosas a sus hermanos, y yo creo que la iglesia debe ser así como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos para ser de bendición a otras personas. Ahora, cuando dice aquí yo vengo pronto, las personas dicen: uy, pero 2000 años y nada que regresa. Resulta que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro, tal vez usted ha leído ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando la gente empezó a decir que estaban borrachos porque los vieron orando en lenguas y actuando un poco raro. Y bueno, a veces la gente se sorprende cuando oran en lenguas. ¿Cuántos han visto que no a todo el mundo le parece normal el orar en lenguas? ¿Cierto? Nosotros creemos que es normal, y bueno, y para los que nos están viendo, aquí oramos en lenguas y mucho, y no nos da pena. Amén. Creemos que es una bendición, que es un regalo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, la gente empezó a criticar, y Pedro se levantó, empezó a predicar, y lo primero que dijo: no, esto no están borrachos como ustedes creen, no es borrachos de vino o sidra en lo cual hay disolución, sino están llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto fue lo que habló el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. O sea, el apóstol Pedro dijo: comenzaron los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? En Pentecostés. O sea, hace 2000 años comenzaron los postreros días. Estamos viviendo prácticamente en las últimas etapas de la historia de la humanidad. Han pasado varias edades: pasó la edad de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, pasó la edad de la promesa, la edad de la ley. Hemos estado en este tiempo viviendo la edad de la gracia, pero está a punto que se acabe en estos postreros. Estamos en lo último de lo último para entrar en la última periodo de la humanidad, que se llama el reinado milenial, donde Jesús restaurará todas las cosas junto con usted y conmigo. Amén. Y bueno, y es una historia larga, pero simplemente quiero contarle que los postreros días comenzaron hace 2000 años, y yo creo que estamos viviendo ya en el final del final. Estamos viviendo en lo último de los postreros días. Amén. ¿Usted lo cree conmigo? ¿Usted lo podría declarar? O sea, podría decir: yo creo que estamos viviendo en lo último de los postreros días.
sea, han pasado 2000 años desde que comenzaron, estamos en el final del final. Y aquí dice, aquí yo vengo pronto, yo lo creo, ¿cierto? Que para Jesús básicamente el tiempo se está cumpliendo y que si fuera por Él quisiera venir inmediatamente, pero el Padre está esperando porque Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que la gente perezca. Y cuando dice que Él volverá, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, esto está escrito ¿a quién? ¿A quién le escribieron Apocalipsis? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Cuando usted comienza la epístola de Apocalipsis, de hecho es una carta, es una epístola, ¿no? Nosotros vemos como un libro profético, pero realmente debería ser igual a Romanos, Efesios, Gálatas. Al comienzo de Apocalipsis, en el capítulo 1, empieza diciendo que es la revelación de Jesús, y en el versículo 3 en adelante empieza a decir que esto debería producir gracia y paz. Cuando usted tiene más revelación de Jesús, más revelación de lo que Jesús ha determinado para usted como iglesia, esto debería producir gracia y paz en su corazón. Porque Él no dijo, he aquí yo vengo pronto para castigarlos a todos. ¿Cierto que no dijo eso? Sino dijo, he aquí yo vengo pronto, ¿para qué? Dice, mi galardón es conmigo para recompensar. Entonces diga conmigo, recompensa. Jesús tiene recompensas. Y eso es algo que como creyentes deberíamos entender. Él tiene regalos, la salvación es un regalo, es gratuito. Pero hay ciertas cosas que sí tienen que ver con nuestro desempeño. Aquí dice, para recompensar a cada uno según su obra. Ay, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Quiero que usted entienda esto. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Pero a veces cuando la gente dice, ay, la salvación no es por obras, entonces ya no hay que hacer nada, buenísimo, entonces quedémonos echados. Y la Biblia de hecho también nos exhorta y nos corrige y dice, no, pero si tú tienes fe y si el amor de Dios fue derramado en tu corazón, entonces muéstrame tu fe por tus obras. Porque esa fe, ese amor que Dios puso en ti te va a impulsar a hacer cosas por los demás. Además el Espíritu Santo que vive en ti te va a guiar para que seas de bendición a otros. Y por causa de que tú eres salvo, van a haber ciertas cosas que vas a hacer, no para tratar de obtener la salvación, sino porque ya tienes la salvación. Porque la salvación te va a impulsar a hacer ciertas cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras somos salvos, no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí es para buenas obras que Dios nos salvó. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiero que diga esto conmigo. Yo no soy salvo por obras, pero sí para obras. Una vez más, yo no soy salvo por obras, pero sí para obras. O sea, Dios sí está esperando que hagamos algo con esa salvación que nos ha dado, que lo compartamos con otras personas, que lo que hemos recibido de gracia, demos también de gracia. ¿Será que hay versículos que dicen cosas así? Entonces Dios sí está esperando que usted sea una bendición para su tiempo y para su generación. Pero cuando hablamos acerca de la venida de Jesús, ¿cierto? No es simplemente una teología de escape como, ay, finalmente me voy a ir de esta tierra, gloria al Señor que siempre es fiel porque estoy cansado de toda esta gente horrible y de todo lo que está pasando en el mundo. No, ese no es el propósito es que nos animemos porque Jesús va a regresar y la primera vez hizo maravillas, ¿cierto? Le dio una paliza al diablo, bendijo montones de personas, nos dio salvación en la cruz. Imagínese cuando regrese. Ahora que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, que no viene como el siervo sufriente, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Va a haber una rumba que usted no se imagina. Vamos a estar allá celebrando con el Señor primeramente y después venimos aquí. A veces la gente cree que ser cristiano es aburrido. Usted no se imagina la fiesta que vamos a tener. Yo creo que nuestra imaginación más loca no se compara con lo que la palabra de Dios dice y con lo que vamos a vivir en ese tiempo, ¿cierto? Y un día nos vamos a encontrar y como, oh, gloria a Dios, en la presencia del Padre, disfrutando de todas esas bendiciones. Pero para los cristianos, como esto es una epístola, Apocalipsis, lo que dice es, yo vengo pronto y lo que tengo para ti son galardones. Voy a recompensar todas las cosas que después de haber sido salvo, guiado por mi espíritu, hiciste por amor a mi nombre y también por amor a los demás. Amén, ¿cuántos lo creen? Entonces diga esto conmigo, Jesús viene por mí y tiene galardones para mí. Amén, gloria al Señor que siempre es fiel. Bueno, entonces le dije que hoy íbamos a hablar un poquitico acerca del ejemplo de Enoc. Resulta que, y bueno, no sé si de pronto algunos escucharon la enseñanza del viernes, el Señor había puesto en mi corazón que observara todas las figuras, tipos o ejemplos que tienen que ver con momentos en los que el juicio se desató en la tierra y cómo Dios, antes de que el juicio viniera, siempre extendió misericordia para aquellos que creyeron en Él. Quiero poner un ejemplo, y venía la destrucción de Jericó. Jericó era una ciudad pagana, pero antes de que Él viniera a destruir Jericó, una de las cosas que hizo fue que enviaron unos espías, y ¿cuántos recuerdan que hubo una mujer que se llamaba Rahab, lo recibió, y esta mujer fue salva, y no solamente ella, sino también toda su familia? Entonces, antes del juicio, el Señor, de hecho, estableció salvación para algunos, e incluso antes de venir y atacar Jericó, duraron varios días dándole vueltas a la ciudad. ¿Será que Dios no lo hubiera podido destruir el primer día? ¿O el segundo o el tercero? ¿Por qué se demoraron todos esos días?
Yo creo que si alguien se hubiera acogido a la misericordia de Dios durante ese tiempo, hubiera salido y por favor perdonen nuestras vidas, el Señor los hubiera perdonado. Porque Él lo estableció. Cuando usted lee Deuteronomio y Levítico, Él dijo, si ustedes van a hacer la guerra y alguien se rinde y da paz o pide paz, entonces simplemente perdónenlo, ¿cierto? Y pueden vivir bajo su cobertura y su protección. Y ellos no se acogieron, pero entonces antes de juicio siempre viene misericordia. Y la Biblia dice que Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, grande en poder, aunque Él quiere que las personas sean salvas y estamos viviendo una época de gracia, Él está esperando, porque Él no quiere que ninguno perezca, eventualmente va a tener que juzgar toda la maldad que hay en la tierra. Pero antes de que ese juicio suceda, Él va a extender la misericordia, que personas sean salvas y se puedan ir en el rapto. Amén. Entonces el Señor me dijo, estudia todos esos momentos donde hubo juicio y cómo antes del juicio siempre yo mostré misericordia. Antes de que viniera un diluvio, yo hice un arca. Antes de que vinieran dificultades, yo proveí para la gente o dejé la provisión para que ellos pudieran ser salvos. Y mira específicamente todos los ejemplos del rapto en la Biblia. Entonces de eso es de lo que yo quiero hablar. Resulta que en la Biblia no solamente habla acerca del rapto de la iglesia, en la Biblia habla acerca de 7 raptos. Y la primera vez que yo escuché esto, yo pensé como, 7 raptos, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esta locura? ¿Cierto? Pero en la Biblia dice, por ejemplo, que Enoc no vio muerte porque él se fue con Dios, el Señor se lo llevó, lo traspuso Dios. Quiero que me acompañe a Hebreos al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 5 y 6 para que usted vea lo que dice la palabra y vamos a gradualmente ir expandiendo en esta idea. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y ya le cuento también de los otros raptos, porque de pronto alguien está pensando, como así que 7 raptos, ¿cuáles son? ¿Cierto? ¿A alguien le ha pasado? La primera vez que yo lo escuché, yo dije, no, ¿de qué me están hablando? Pero escúcheme, ya lo va a ver. Y se me perdió Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Alguien sabe de qué se trata Hebreos 11? La fe, ¿cierto? Es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Por la fe comienzan varios versículos. Por la fe fue constituido el universo, por la fe Abel ofrendió, por la fe Enoc fue traspuesto, por la fe Noé hizo un arca, por la fe Abraham dejó su tierra y su parentela. Y todos estos versículos fueron de personas que por la fe, guiados por Dios, hicieron cosas. No solamente es el capítulo de la fe, también es el capítulo de las obras de fe. Obras guiadas por el Espíritu de Dios, porque todos hicieron algo, ¿cierto? Pero no copiándolo de los demás, sino lo que Dios les había pedido a cada uno hacer. Entonces sí hay cosas que Dios quiere que hagamos, pero quiere que lo hagamos bajo su guianza y su dirección. No simplemente obras religiosas, sino obras que Él nos ha estimulado a hacer. Amén. Entonces Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora yo quiero que observe que en el versículo 5 dice que Enoc fue traspuesto y que no vio muerte. Entonces traspuesto es básicamente que estaba en una posición y lo pusieron fue puesto en otro lugar. ¿Y qué es lo que esto significa? Que Enoc de hecho fue raptado. Enoc estaba en un momento en la tierra y de pronto ¡pum!, el Señor se lo llevó. Y la Biblia dice que gracias a esto no vio muerte, ¿no? A veces la gente dice, a mí lo único que me toca es morirme. No, si el Señor regresa, ni la muerte nos toca. Nos vamos a ir con Él, no vamos a gustar muerte natural, vamos a recibir un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Estuvimos hablando en la primera vez acerca de eso, que es el rapto de la iglesia. Es el momento en el que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a reunirnos con Él en las nubes y vamos a estar para siempre con Él desde ese momento en adelante. Y la Biblia dice que deberíamos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto simplemente es una doctrina bíblica donde nos enseña que Jesús va a regresar, pero antes de volver a la tierra va a hacer una escala en el cielo, va a sonar la trompeta, nos va a llamar, sube acá y nos vamos a encontrar con Él todos los creyentes para desde ese momento en adelante armarnos como un ejército y venir con el Señor a la tierra. Amén. Eso es lo que dice la Biblia acerca del rapto, que Jesús va a regresar. Ahora, el rapto de la iglesia no es el primer rapto, ya Dios lo ha hecho antes y lo hizo con personas de pronto uno a la vez, con individuos en particular. Pero yo creo que para Él es igual de fácil hacerlo con uno o con muchos. Amén. Entonces lo que el Señor me dijo es, mira todos esos ejemplos del rapto. ¿Cuáles son los ejemplos del rapto? Los voy a mencionar brevemente y si el Señor nos los permite, de pronto los vamos a ver en prédicas, en enseñanzas aquí en la iglesia. Pero uno de los primeros raptos que nosotros vemos en la palabra es el rapto de Enoc. Enoc fue llevado al cielo. La Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte
Y cuando la gente lo buscó, ya no fue hallado. Un día de pronto, personas que no quisieron creer en el Señor lo van a buscar a usted y no lo van a encontrar. Van a decir, ¿pero a dónde se fueron? Entonces déjenles una notica: si no me encuentra, estoy con el Señor. Amén. ¿Por cuántos creen que eso va a pasar? Literalmente. Entonces Enoc es uno de los primeros raptos, pero no es el único. Después vienen dos ejemplos más en la palabra de Dios, que son Moisés y Elías. Cuando usted estudia la historia de Moisés, y ya le dije, si el Señor nos lo permite lo vamos a ver en detalle, Moisés se murió, pero Miguel luchó por su cuerpo, se lo arrebató al diablo y se lo llevó. Entonces en la Biblia dice que básicamente Moisés es un tipo de las personas que no alcanzaron a entrar en el reposo, en el milenio, en la tierra prometida, ¿cierto? Pero sin embargo el Señor, aunque ellos durmieron, los rescata para que puedan estar allá, los muertos en Cristo. Entonces es un tipo de rapto. Y al mismo tiempo Elías sí vinieron carros de fuego. ¿Cuántos han leído de pronto la historia? Gente a caballo, que Eliseo gritó, Padre mío, carros de fuego, y su gente a caballo, y se lo llevaron al cielo. Ahora, cuando Dios se lleva a alguien al cielo, se lo lleva vivo. Yo quiero que diga esto conmigo: cuando Dios se lleva a alguien al cielo, se lo lleva vivo. Porque esto que estamos hablando no es que Dios cogió y los mató para llevárselos, ¿no? Porque hay veces yo veo que las personas pierden un ser querido y entonces dice, Dios se lo llevó en su infinita misericordia. No, la Biblia dice que cuando las personas mueren, eso no es la obra de Dios. Él es el autor de la vida. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que se conviertan. Ahora, no estoy diciendo que no vayan al cielo. Si creen en Jesús, la Biblia dice que están en el cielo, y creemos que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero la muerte no es una obra de Dios. La muerte es un enemigo de Dios. Entonces estas personas que estoy diciendo que Dios se los llevó, son personas que Dios se los llevó en vida, se los llevó y les dio vida. Enoc se lo llevó vivo al cielo, Moisés se había muerto y lo resucitó y se lo llevó vivo al cielo, y Elías se lo llevó vivo al cielo. Ahí ya van 3 raptos, ahí ya van 3 personas que se fueron con el Señor. Amén. Y de hecho la Biblia dice que un par de ellos van a volver. Pero bueno, eso es otra historia. Pero entonces tenemos el rapto de Enoc, tenemos el rapto de Moisés, el rapto de Elías, el de Jesús. ¿Cuántos recuerdan que Jesús ascendió al cielo? Él es el primero que ha ascendido al cielo con un cuerpo glorificado. Todos los que vinieron antes de él, ellos subieron, pero con un cuerpo natural. Van a tener que ser transformados así como nosotros. Sin embargo, Jesús es el primero resucitado entre los muertos, el primogénito. Y gracias a él, este es el modelo verdaderamente para nosotros. Así como Jesús ascendió, así como él es, así somos nosotros en este mundo, nosotros también vamos a ascender. Y después de Jesús viene el de la iglesia. ¿Cuántos van? Enoc, Moisés, Elías, Jesús, la iglesia. Enoc, Moisés, Elías, Jesús, la iglesia. Enoc, Moisés, Elías, Jesús, la iglesia. ¿Cuántos van? 5. Y la Biblia me dice que en la mitad de la tribulación vienen los 2 testigos, 6. Y al final, algunas personas dicen en el medio, otras personas dicen al final, pero en Apocalipsis 20 dice que todos los que pusieron su fe en Cristo Jesús, también se les dio la facultad de juzgar, y ya la muerte segunda no va a tener potestad sobre ellos, y ellos van a vivir y reinar con Cristo también por 1000 años. Entonces los creyentes de la tribulación van a tener también su rapto particular. Entonces, ¿cuántos raptos mencionamos? Enoc, Moisés, Elías, Jesús, la iglesia, los 2 testigos de la tribulación y los creyentes de la tribulación. 7 raptos menciona la palabra literalmente. Entonces esta no es la primera vez que va a pasar. Cuando suene la trompeta, no es la primera vez. Ya Dios lo ha hecho y Dios es capaz de hacerlo otra vez. Amén. Pero entonces quiero que mencionemos algunas cosas acerca de esto, porque el Señor me dijo, mira los momentos de juicio y cómo yo extendí misericordia antes. Mira los raptos y observa qué estaban haciendo esas personas antes de irse en el rapto. ¿Cuántos quieren saber qué hicieron ellos para poder seguir también? Y al mismo tiempo me dijo, y observa qué figuras hay, qué ejemplos hay. Entonces mencionamos de pronto el ejemplo del embajador. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y normalmente cuando un reino o un país va a hacer guerra contra otro país, lo primero que hace es sacar al embajador, a sus funcionarios, a sus ciudadanos, para que no estén ahí en medio de la guerra. Y Dios va a desatar una guerra en contra del mundo y nos va a sacar primero a nosotros. Amén, gloria al Señor. Porque Él no quiere que nosotros suframos en todas las cosas que van a venir, que la Biblia describe como la gran tribulación. Pero también estuvimos hablando acerca de que en muchas ocasiones cuando se habla de la venida de Jesús, lo menciona como si Él viniera como ladrón en la noche, y es un poco raro que comparen a Jesús con un ladrón, que Él mismo lo dijera, ¿no? En Mateo 24 Él dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aparece en varios lugares, en Apocalipsis, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5. Pero entonces, ¿por qué lo compara con un ladrón? Porque un ladrón no viene para quedarse, viene para llevarse algo. La Biblia dice que a nosotros no nos va a sorprender como un ladrón. A nosotros de hecho el Señor nos va a llevar con Él en gloria, pero al mundo lo va a coger por sorpresa y Él viene a sacar algo. ¿Qué es lo que se va a llevar? A su iglesia, a usted y a mí, a nosotros los creyentes. Entonces todos estos tipos, todos estos ejemplos, de pronto si el Señor nos permite vamos a ver cuántos alcanzamos a ver,
tienen algunas ilustraciones, algunas ideas que nos pueden servir a nosotros para saber qué debemos estar haciendo en este tiempo. Entonces vamos a hablar específicamente acerca de Enoc. Y acompáñeme, bueno, quiero que note algo más. Quiero que note aquí en Hebreos 11, todavía está allí, los versículos 5 y 6. Yo quiero que note que la Biblia dice al final del versículo 5, Hebreos 11:5, que antes de que fuese traspuesto Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, yo quiero que diga esto conmigo. Enoc agradó a Dios. Eso dice la Biblia, que él tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, conéctelo con el versículo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenía Enoc? Diga conmigo, Enoc era un hombre de fe. ¿Será que eso tiene que ver con irse en el rapto? Gloria al Señor, que es siempre fiel. Entonces, por supuesto, el versículo 6 está conectado con el versículo 5. Muchas veces citamos el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que busquen crean que le hay. Entonces lo mencionamos, pero no sabemos de qué está hablando. Está hablando de la fe de Enoc. Un hombre que sabía que Dios existía, un hombre que buscó a Dios sabiendo que era un Dios que recompensa. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón es conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ¿será que hay alguna conexión entre Apocalipsis 22, versos 12 y 13, aquí yo vengo pronto y mi galardón es conmigo, con Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan? Entonces ya ahí podemos establecer algunas cosas. Enoc era un buscador de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Acompáñame a Génesis, al capítulo 4. Entonces, si queremos entender esta historia, vamos a tener que ir al principio. Y no vamos a ir a Génesis 1, eso ya es demasiado al principio, un poquito más adelante. Génesis capítulo 4. Y observe los versículos 25 y 26. Y dice allí: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero que note que aquí aparecen un par de personajes. Aparece Set, hijo de Adán y de Eva, tercer hijo de Adán y de Eva, varón. Y básicamente lo que me muestra la palabra es que Set, su nombre quiere decir sustituto o reemplazo, era el reemplazo de Abel. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en la Biblia dice que aquellos que han aceptado a Jesús, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces hay unos que son reconocidos como hijos de Dios, pero la Biblia también me dice que no solamente está la familia de Dios y los hijos de Dios, sino que hay unos que lastimosamente no son el linaje correcto, sino son el linaje de la serpiente, hijos del diablo, de Satanás, hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Entonces, lastimosamente, no es cierto lo que de pronto algunas religiones profesan, que todos nosotros somos hijos de Dios. Lo que la Biblia me dice es que todos nosotros somos creación de Dios. Dios nos ama, Dios nos envió a su Hijo para hacernos nuevamente parte de la familia, pero en este momento no todos son parte de la familia. A los que le recibieron, a ellos les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora son miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, y nosotros tenemos en común a Dios como Padre, y entonces somos hermanos en la fe. Amén. Pero hay otro linaje que Satanás siempre ha tratado de ir sembrando a través de los pensamientos, las emociones, a través de decisiones, un linaje de pecado. Y desde el comienzo nosotros vemos que estaban Abel y estaban Caín, el linaje justo, el linaje de Dios, y estaba el linaje de la serpiente. Y Caín mató a Abel. El linaje de la serpiente no le gusta el linaje de los justos. Entonces tenga cuidado, porque no todo el mundo a usted le va a caer bien, y de pronto algunos lo que quieren es darle la puñalada trapera. Amén. Ahora, resulta que cuando usted empieza a mirar cuál es la diferencia entre Caín y Abel, Abel ofreció lo que Dios había pedido en revelación, un sacrificio de sangre. Pero Caín dijo, hagámoslo a nuestra manera, y él trajo un sacrificio cualquiera, cierto fruto. Entonces, ¿qué es Caín? Religión. Y Abel, revelación. Y la religión odia la revelación. No les caemos bien. Entonces la religión quería matar a la revelación, mató a Abel, pero Dios tenía un plan: volver a levantar el linaje de los justos. Y levantó a un hombre que se llamaba Set, que tuvo un hijo que se llamaba Enos. Y observa el versículo 26. Entonces los hombres comenzaron, y podríamos decir nuevamente, a invocar el nombre de Jehová. Entonces este linaje del que estamos hablando es el linaje del Señor. Jesús es un descendiente de Adán por la línea de Set, el justo. ¿Es claro lo que estoy diciendo hasta ese momento?
Ahora, ¿por qué es importante? Acompáñame a Génesis, al capítulo 5, capítulo siguiente, y vamos a leer los versículos 18 hasta el 29. Son muchos versos, pero quiero que observe allí. Cuando usted comienza a leer desde el versículo 4, empieza a hablar de la descendencia de Set. Y en el versículo 18, a través de Set, de Nos, vinieron varias personas, y en el verso 18 dice, y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años. Y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec, hijo de Matusalén, 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, yo quiero que observe varias cosas. Cuando usted lee Génesis 5, desde el versículo 4, empieza a describir que esta es la descendencia de Adán, de Eva, a través de Set, a través de Nos, y básicamente nos muestra que en ese linaje empezaron a aparecer una serie de personajes. Primero estaba Jared, que Jared tuvo un hijo, dice en el versículo 18, que se llamaba Enoc. Entonces el papá de Enoc, ¿cómo se llamaba? Jared, ¿no? Entonces Jared era el papá, Enoc era el hijo. Y más adelante me dice que Enoc también tuvo un hijo, y el hijo de Enoc, cuando usted ve allí en el versículo 22, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Entonces el hijo de Enoc se llamaba ¿cómo? Matusalén. Entonces está Jared, Enoc, Matusalén. Y la Biblia me dice más adelante, en el versículo 25, que Matusalén tuvo otro hijo que se llamaba ¿cómo? Lamec. Y Lamec tuvo más adelante otro hijo, vea el versículo 29, y llamó el nombre de su hijo Lamec ¿cómo? Noé. Entonces hay un linaje, el linaje de los justos, que es Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Hasta ahí? Fácil de seguir. Bueno, básicamente, cuando usted mira, entonces, ¿quién es el papá de Noé? Lamec. ¿Quién es el abuelo de Noé? Matusalén. ¿Quién es el bisabuelo de Noé? Enoc. Y Enoc es descendiente de Adán. Y ahora, ¿esa gente vivía solamente 50, 60, 100 años o cuántos años vivían? Yo quiero que observe el versículo 26. Y vivió Matusalén después de que entró a Lamec 782 años. Y en el versículo 27, y fueron los días de Matusalén 969 años. ¿Alguien ha escuchado la expresión y dice es más viejo que Matusalén? 969 años. Matusalén tiene el registro de ser la persona que más largo vivió en la tierra. Cada uno de los nombres de los justos tiene un significado. Y básicamente el significado de Matusalén es su nombre traerá. ¿Y el papá de Matusalén era quién? Enoc. Enoc tuvo un hijo que se llamaba Matusalén y le puso su muerte traerá. Su muerte traerá. Y de hecho, ¿qué fue lo que trajo? Un juicio. ¿Saben qué juicio vino después de Matusalén? Matusalén tenía un hijo que se llamaba Lamec, Lamec tuvo un hijo que se llamaba Noé y vino un diluvio. Ahora, yo quiero que piense esto. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que ninguno perezca. Él no está retardando su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere que la gente llegue a conocer a Jesús y procedan al arrepentimiento. Pero eventualmente, si la gente no se arrepiente, va a tener que desatar un juicio. Matusalén era el freno de Dios. Dios dijo, cuando este se muera va a venir el juicio. Y cuando Matusalén se murió, el diluvio comenzó. Pero fue el hombre que más largo vivió sobre la tierra. ¿Qué le dice eso a usted? Que Dios está diciendo, no, viva más, mijo, viva más, viva más. Porque cuando usted se muera me toca juzgar. Solamente como para pensar algunas cosas, ¿cierto? Ahí de la palabra. Pero bueno, igual, lo que yo quiero que note aquí es que la Biblia habla acerca del linaje de los justos y en ese linaje de los justos aparece Enoc. Ahora, ¿será que Enoc en algún momento escuchó hablar acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén? Cuando usted empieza a hacer básicamente toda la genealogía de Enoc, empieza a darse cuenta que él no estaba tan lejos de Adán y que ellos vivían largo tiempo. Entonces él no escuchó esto como de el teléfono roto 17 personas atrás, sino que probablemente lo escuchó de sus abuelos, de sus tatarabuelos. El padre Adán caminaba
en el huerto del Edén a las horas de la tarde, y el Señor a las horas de la tarde se le aparecía y tenía comunión con él. Y él desde niño de pronto se sentaba ahí con sus antepasados y escuchaba a Adán contando la misma historia, escuchaba a Enós, a Set contando la misma historia, y es como otra vez la historia del huerto, sí, y la embarramos y nos sacaron, ¿cierto? Y yo creo que era la historia, o sea, usted contaría la historia de que caminábamos con Dios. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo recuerdo cuando yo fui salvo, una de las cosas que me sucedió es que Dios en su misericordia empezó a revelarse de diferentes maneras. Primero, empecé a sentir que donde yo iba, por todos lados estaba el Señor, ¿cierto? Yo me paraba a comprar una cebolla en una tienda y el de al lado me empezaba a decir, ¿usted cree en el Señor? Y empezaban a predicarme. Me sentaba en un bus y el de al lado me empezaba a predicar. Y yo dije, el Señor me está haciendo como la encerrona, ya me asusto, ¿no? Yo me sentaba en un parque y así estuviera haciendo cosas malas, alguien iba y me predicaba. Y yo empecé a decir, ¿pero qué está pasando? O sea, nunca en toda mi vida me predicaron, y en un lapso de tiempo, en un par de meses, todo lugar donde yo iba, salía alguien a decirme algo. Ahora, gloria a Dios, el Señor tiene mucho pueblo, y cuando usted se pone a orar, usted no es el único mensajero que Dios tiene, y si usted no convence a los suyos, de pronto Dios tiene a alguien más para enviar. Él tiene mucho pueblo, amén. Y yo le doy gracias a Dios por mi mamá, por la señora Luzma, que estaban orando en esa época. Gloria a Dios por la intercesión, porque debemos orar para que el Señor también envíe obreros a su mies. Y eso es lo que estaba pasando. Yo veía obreros por todos lados, pero no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y al mismo tiempo empecé a tener una serie como de sueños, de visiones, donde Jesús mismo empezaba como a aparecerse. Yo dije, esto ya está raro, hasta que finalmente mi corazón, por la obra del Espíritu Santo, empezó a bajar la guardia y yo ya me rendía a los pies de Cristo. Ahora, yo creo que Dios lo puede hacer no solamente conmigo, sino con un montón de otras personas. Pero algo de lo que sucedió es que cuando yo empecé a entender cosas del Señor, cosas que Él me revelaba por su palabra, o cosas que de pronto me mostraba a través de situaciones o a través de sueños y visiones, yo siempre quería contarlo. Quería decirle a alguien más. Una vez estaba en un colegio, y mientras estaba entrando en este colegio, iba a dar una enseñanza a unos jóvenes acerca de la veracidad de las escrituras, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y recuerdo que estaba invitado allí y me tocó esperar un momentico en la parte de afuera, y habían unas niñas hablando, y entonces una niña, o sea, bueno, yo dije una mala palabra, pero ¿por qué le dijiste? Y ahora todo el mundo se enteró que está saliendo con él. Y ella dijo, no, pero es que usted se imagina, el niño más lindo de todo el colegio me llama, y yo justamente le conté a ella, yo que iba a saber que ella le iba a contar a todo el mundo. Yo estaba emocionada en ese momento y le dije, me llamó fulanito, y bueno, y finalmente le conté a todos. Entonces yo obviamente, mientras estoy esperando, estoy chismoseando. Estoy parando oreja ya en la historia, y bueno, no supe realmente cómo terminó. Pero mientras me llamaron, porque justamente en ese momento me invitaron a seguir, yo recuerdo que yo entré caminando y el Señor me dijo, si eso pasa cuando una persona se emociona con alguien en lo natural, imagínate lo que le sucede a los que se encuentran conmigo. O sea, cuando usted se encuentra con Dios, Él no solamente es el más lindo del colegio, Él es el más lindo del universo. Amén. Y Dios le empieza a mostrar a uno cosas y uno se lo quiere contar a alguien más. O sea, es tan emocionante que el hecho de no predicar es también una evidencia de no conocer a Jesús, porque uno quiere contarle a la gente lo bueno que es Jesús. ¿Cierto o no? Pero yo empecé a contar un montón de cosas, y de pronto pararon los sueños, pararon las visiones, ya no estaba recibiendo toda la revelación que estaba recibiendo. Y un día estaba orando y le dije, Señor, pero no me has vuelto a mostrar nada, ¿cierto? De hecho, Consu en estos días me estaba diciendo acerca de una enseñanza que estaba dando, me dijo, pero eso se lo escuchaste a alguien, ¿de dónde lo sacaste? Y yo le dije, no, pues es como trampa, porque Dios me lo contó. Pero la gente estudia montones y a ti te cuenta bobadas. O sea, no bobadas, revelación, ¿cierto? Pero bueno, gloria a Dios, porque así es mucho más fácil. Queremos escuchar es de Él, queremos escuchar del cielo. Pero en esa época yo era un bebé cristiano, y cuando estaba allí en ese momento, yo le pregunté, ¿por qué no me has vuelto a mostrar nada? Y el Señor me dijo, porque no todo es para que lo cuentes, y yo no te puedo decir nada y tú todo lo terminas contando. A veces es para que ores, a veces es para que tengan misericordia a la gente, no para que les critiques y les diga, oiga, el Señor me mostró que usted tiene esto. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ahora, pero con todo esto, yo creo que Adán le contó a todas sus generaciones, le contó a Set, su hijo, le contó a Enós, su nieto, y le contó de ahí en adelante. Recuerda que ellos vivían 100, 200, 300, le contó a todos ellos hasta llegar a Lamec, hasta llegar a Jared, hasta llegar a Enoc. Y Enoc debió escuchar como Dios caminaba con el hombre, y entonces eso se puede. Y decía, sí, nos parábamos allí, por ahí, por ese árbol, y cuando estábamos en ese árbol el Señor venía y duramos en la tarde compartiendo con Él. Y Enoc tuvo un deseo en su corazón, buscar la presencia de Dios. De pronto se iba todas las tardecitas. Dice, pues, el padre de Adán decía que era como a esta hora, y bueno, Dios, aquí estoy. Y de pronto el primer día no se le apareció, el segundo día no se le apareció, hasta que un día se le apareció. Y la Biblia me dice, nota el versículo 22,
y caminó Enoc con Dios. Ahora piensa esto. Recuerde que Enoc fue traspuesto. Enoc el Señor se lo llevó. ¿Cuántos creen que se van a ir con el Señor? Que cuando suene la trompeta con voz de mando y con trompeta de Dios, cuando el Señor regrese y nos llame a nosotros, nos vamos a ir con Él. Enoc se fue con el Señor, pero una de las cosas que Enoc tenía es que él caminaba con Dios. Él creía en Dios, él creyó en las historias que le contaron acerca de Dios, él creyó que Dios caminaba con el hombre, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busca a Dios crea que Dios es, que Dios existe, que le hay. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo primero para que una persona verdaderamente tenga una vida de oración es que crea que se va a encontrar con Dios. No solamente que Dios lo va a escuchar, sino que usted va a escuchar a Dios. No solamente que usted le va a hablar a Dios, sino que Dios le va a hablar a usted. No solamente que usted va a levantar oraciones a Dios, sino que va a tener una comunión con Dios y Dios va a caminar con usted. Pero lo primero es que él creía en Dios. Y que gracias a creer en Dios empezó a buscarlo, creyendo que Dios era un Dios galardonador, que recompensa la búsqueda. Tal vez el primer día usted dice, pero yo no sé por qué dicen que uno tiene que orar en lenguas o por qué tenemos que hacer estas cosas. Pero cuando usted lo empieza a practicar y usted entra ahí en el lugar secreto, la Biblia dice que el que ora en lo secreto, el Padre, ¿qué? Lo recompensa en público. Entonces él creyó en Dios, creyó en el beneficio de buscarlo, creyó en que realmente Dios contestaba, pero creyó también que él podía caminar con Dios. Ahora en la Biblia dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? ¿Cierto? Si de pronto Luigi me dice, no, es que ahorita cuando terminemos el servicio tengo que ir a Chía, ¿cierto? Voy a ir a arreglar algunas cosas de la casa de mi mamá, porque ya Luigi no vive allá. Lo recibimos de visita solamente, ¿a ver? ¿Sí? Pero entonces Luigi me dice que se va para Chía y de pronto, no sé, yo tengo que ir al centro de Bogotá, no al centro de Chía, no, al centro de Bogotá. Si Luigi va para Chía y yo voy para el centro de Bogotá, ¿podemos caminar juntos? ¿Podemos subirnos en el mismo carro y hacer el viaje juntos? Ahora, si queremos viajar juntos, ¿qué necesitamos? Ir para el mismo lado. Ir para Chía juntos o para el centro juntos. Alguno de los dos tiene que cambiar. Ahora, en el caso de Dios, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Dios no cambia? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿por qué Dios no cambia? Porque ya Dios está bien. O sea, usted no puede cambiar la perfección. Si Él ya es perfecto y ya tiene todo bien, ¿para qué cambiar? Entonces, si hay alguien que tiene que cambiar entre Dios y yo, ¿quién sería? Tal vez, ¿no? Tal vez sea yo. Tal vez el que tiene que cambiar soy yo. Si yo quiero caminar con Dios, entonces debería también mirar hacia dónde va Dios. ¿Por dónde se la pasa a Dios? Yo recuerdo también, que eso me hace pensar un poquito cuando yo conocí a Consu. Yo recuerdo que el Señor había hablado a mi corazón y me dijo, como Adán, ¿cierto? Tienes que descansar, tienes que dormir a tus pensamientos, a tus emociones. Tú no sabes hacer esto de las relaciones, las viviste a la manera del mundo. Yo lo que quiero es que duermas como Adán y yo te voy a traer tu Eva, ¿cierto? Y yo estaba ya tranquilo y yo ya me distraje, hice como Adán, me metí en el huerto del Señor, a hacer la obra del Señor, a hacer el plan de Dios. Y de pronto un día llegó Consu y yo dije, uy, esta sí es hueso de mi hueso. Y vi la presencia de Dios en Consu y bueno, eso me bendijo. Y finalmente en ese momento pues no comenzamos inmediatamente una relación y ella llegó a un grupo de jóvenes, estaba en la iglesia, iba a los servicios, empezó a ir a las reuniones de jóvenes. Entonces yo ya fui más juicioso también para estar siempre en las reuniones de jóvenes, aunque estaba sirviendo. Entonces ya si sabía que ella iba, entonces yo iba también. Y nosotros siempre salíamos como hacia la derecha de la iglesia y nos íbamos allá a una cafetería, a una panadería, a comer, no sé, pan o empanada, a tomar una gaseosa, a hablar después del servicio con algunos amigos. Pero Consu siempre salía hacia el lado donde iba el bus, hacia el lado izquierdo con otra niña, ¿cierto? Y se iban caminando hacia allá y se sentaban hacia el lado de ella. Y yo de pronto dije, bueno, pues allá también hay cafetería y también hay pan. Y empecé a irme hacia el lado de allá. Y cuando la encontraba allá, yo, ay, qué casualidad, tú también por aquí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo quería que camináramos en acuerdo. Entonces estaba buscando espacios para poder estar juntos. Él no caminó con Dios. Y tal vez necesitó encontrar cuál era la dirección hacia donde Dios apuntaba y en dónde era que Dios se la pasaba. Y haciendo esas cosas, quitar todas las diferencias, reconciliarse con Dios, tener una naturaleza afín. Nosotros tenemos una naturaleza afín. Nosotros fuimos hechos una nueva creación. Nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Ahora, quiero que note algo más.
Y observe esto, en el versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, note que caminó Enoc con Dios, no, perdón, es el verso 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. Ahora, yo no sé usted, pero yo crecí en mi casa varios años, ¿cierto? 10, 15, 20 años, y recuerdo que después de haber estado 15 años en mi casa, cuando yo camino un poco así como mi papá caminaba o como mi hermano camina. Yo veo a Dani y de hecho digo, uy, camina como mi papá. ¿Cierto? Y tal vez no es que camine como mi papá, tal vez está caminando como yo, que camine como mi papá. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No estoy tratando de hacer un trabalenguas, pero básicamente, no sé si a usted le ha pasado que a veces, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo llamaba a la casa de mis amigos y me contestaba uno y yo lo saludaba, César, ¿eres tú? Y decía, no, soy Camilo. Yo, me pasas a César, ¿cierto? ¿Y por qué los confundía? Porque hablaban igualito. En el mundo dicen, el que anda con la miel, algo se le pega. ¿Usted cree que no, caminando 300 años con Dios, se le debieron haber pegado algunas cosas? Como las mañas de Dios. Ahora, quiero que lo piense, o sea, 300 años. La Biblia dice que si contemplamos en un momento la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y si volvemos a contemplarlo, otra vez nos cambia. Y si volvemos a contemplarlo, otra vez nos cambia. Y cuando Él se manifiesta, seremos manifiestos con Él en gloria. Eso es lo que va a pasar en el rapto. Él va a llegar y vamos a ser cambiados a su imagen. Ahora imagínense Enoc, 300 años caminando con Dios. 300 años todos los días buscando la presencia de Dios. Y cada vez que lo encontraba, siendo transformado. Y ahora cuando Él hablaba, sonaba ya no como Enoc, y la gente decía, suenas diferente. Los amigos hablan igual, tienen los mismos dichos, usan las mismas expresiones. ¿Alguien ha visto eso? Que a veces uno se preocupa con los hijos. ¿De dónde sacaste esas palabras? ¿Con quién estás hablando? Tú antes no decías esas cosas. Y uno empieza a identificar y dice, es este amiguito que es la influencia. Cuando usted empieza a andar con Dios, cosas empiezan a cambiar en su vida. Usted ya no dice las mismas palabras, usted empieza a cambiar su forma de hablar. De hecho, yo a veces me doy cuenta quién anda con Dios y quién no por la forma en la que habla. Porque la abundancia del corazón, la boca habla, ¿cierto? ¿Cuántos saben que a los discípulos les dijeron, dice que aunque eran hombres sin letras y del vulgo, Hechos capítulo 4 dice, les reconocían que habían estado con Jesús? Cuando usted está con Jesús, se le nota. Cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, sus palabras, su semblante empieza a ser diferente. Uno ya tiene un gozo, una paz, una esperanza. Uno no está todo preocupado porque hay una pandemia en el mundo. No, uno sabe que hay un Dios grande en los cielos. Y si esto llegara a afectarme, yo voy a vivir para siempre con Dios. Porque no hay nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada me va a separar del amor de Dios. Así el diablo creyera que ganó, yo voy a ganar siempre, yo voy a vivir para siempre con mi Dios. Entonces no me preocupa este tiempo, no me preocupa una pandemia, no me preocupa una vacuna, no me preocupa la economía. Yo sé que esto es un abrir y cerrar de ojos y pronto, muy pronto voy a estar con mi Rey. Pero eso solamente viene cuando uno está en su presencia, cuando uno camina con Él. Gradualmente, a medida que vamos caminando con Él, vamos madurando espiritualmente. De hecho, hace poco estaba haciendo como un conteo y dije, ya llevo casi 20 años serio con Jesús. Había escuchado antes acerca de Él, me habían invitado, probablemente hice la oración de fe, pero fue en el momento en el que ya me comprometí a andar con Él y a decir, bueno, listo, ese es el camino, entonces caminemos juntos. Donde empezó un proceso de transformación. Y hoy miro hacia atrás y digo, pues parece ser que sí he crecido un poquito. ¿Alguien puede decir eso? Que su vida no es igual hace un año, hace 2 años, que a medida que usted camina con el Señor, no solamente la condición de su vida cambia, sino usted mismo en su carácter cambia. Yo no creo en tener una verdadera comunión con Dios y seguir siendo el mismo. Es imposible. Yo tenía no solamente vicios y adicciones, sino tenía problemas de carácter. Y en estos días estaba pensando que lo de los vicios y las adicciones fue más fácil que cambiar el tono de mi voz y que cambiar mi mirada. Ahí el Señor me tuvo que apretar más. Pero puedo decir hoy, por la gracia de Dios, parece ser que estamos creciendo. Vale la pena caminar con el Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciéndole esto? Porque Enoc, que es un tipo de la iglesia que fue raptado, era un hombre que tenía una comunión con Dios. Yo personalmente creo que la iglesia que se va a ir con el Señor es una iglesia que camina con el Señor, que lo conoce personalmente, que sabe hacia dónde va el Señor, que ha dejado cosas de lado simplemente para ir en el mismo camino. Es una iglesia que tiene una comunión profunda con Dios,
que gracias a eso está siendo transformada, que esa gloria la está cambiando, que va a llegar un nivel de ser tan grande la gloria que vamos a ver milagros, señales, prodigios en medio de nosotros, que la gloria del Señor va a ser conocida. La gente va a decir: pero ustedes, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué caminan con tanto denuedo, con tanta valentía? ¿Por qué no se enferman como los demás? ¿Por qué no tienen temor de las crisis en este mundo? ¿Por qué saben? ¿Por qué no dependen de un trabajo y de una persona, sino dependen de Dios? Y ellos van a poder ver en nosotros algo diferente. Ahora quiero que vea un par de versos más. Se me fue mi tiempo, no sé a dónde se va ese tiempo, pero vaya Génesis 6, verso 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, esto es un poquito diferente, ¿no? Porque en la otra dice que Enoc caminó con Dios. Pero aquí dice: Dios caminó con Noé. Pareciera que aquí fuera también la fidelidad de Dios, porque Él quería salvar el linaje de los justos, ¿cierto? Pareciera que fuera Dios diciendo: yo quiero preservar la línea por la cual va a venir Jesús, porque eso es importante para que todos los demás sean salvos. Sin embargo, Enoc no fue el único que caminó con Dios. También Noé caminó con Dios. Y si esto sucedió, también estaban en acuerdo y también iban hacia el mismo lugar. O sea que también quiero darle crédito a Noé. Pero aquí lo que quiero decir es que ¿de dónde aprendió Noé que se podía caminar con Dios? ¿De dónde cree usted? De Enoc. Yo creo que la iglesia que se va a ir con el Señor va a dejar un impacto tan profundo entre los que se quedan, que incluso si viniera un juicio, un diluvio en la gran tribulación, de juicio y de dificultades, ellos se van a acordar de nosotros y van a decir: pero uno puede caminar con Dios. Y va a ser una iglesia que va a entrar en un arca de protección. Van a haber creyentes en medio de la tribulación que nos van a recordar, y que gracias a eso van a darle la gloria a Dios, y se van a ir con nosotros también al final para poder reinar con Cristo 1000 años. Nosotros somos el ejemplo para el mundo. No todos de pronto lo van a reconocer en este momento, pero si se quedan en medio del diluvio pueden ser salvados. Si se quedan en medio de la tribulación pueden recibir de nosotros un ejemplo para que sepan que Dios es real, que hay un poder mayor que el enemigo, y que ellos también pueden buscar ese Dios y caminar con Él. La iglesia que se va con el Señor es una iglesia que tiene un buen testimonio también para los de afuera. Puede que pasemos dificultades, pero ellos van a recordar: esos cristianos eran diferentes. Y esto les va a ayudar también para que ellos puedan buscar la presencia de Dios. Ahora vea Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Alguien está recibiendo algo de esto? Bueno, voy a tratar de terminar ahí en el nombre de Jesús. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice allí: de los cuales también profetizó Enoc. De los cuales también profetizó Enoc, que fue el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus malas obras que han hecho infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Ahora, yo quiero que note que Enoc profetizó. Enoc profetizó, o sea, Enoc era profeta. Cuando usted escucha cosas de parte del Señor, usted a veces las cuenta, y eso es profetizar, es proferir palabra de parte del Señor. No todo tiene que ver con el futuro. En el caso de Enoc, él sí habló acerca del futuro, pero a veces son palabras de edificación, de exhortación, de consolación. Todo eso es proferir palabra de parte del Señor. Según la Biblia, Enoc era profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que camina con Dios, que escucha a Dios y que cuenta. Es eso, ¿cierto? Simplemente caminar con Él, oír. Y la Biblia dice que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Yo lo creo para la iglesia. No hará nada el Señor sin revelárselo primero a la iglesia. Nosotros somos entendidos, nosotros tenemos un espíritu superior, nosotros no estamos desapercibidos. Ese día no nos va a sorprender como ladrón en la noche, dice la palabra. Nosotros sabemos los tiempos y las estaciones, y en el corazón todo creyente sabe: eso está diferente, y tiene un entendimiento. Parece ser que cosas están cambiando. Jesús viene. El Espíritu Santo nos está avisando, y deberíamos contarlo a otras personas. Pero yo quiero que note que la profecía que dio Enoc es para el mundo. Ahora quiero mencionarle también algo. Resulta que hay varios libros que son llamados el libro de Enoc, que son apócrifos o pseudoepigrafías, son libros falsos. Entonces no se ponga a buscar el libro de Enoc, pero hay un registro que hicieron unos rabinos de todas las profecías orales que Enoc dio, y es conocido como la primera carta o la primera de Enoc, que es la única medio válida que podemos encontrar, que básicamente se encuentra en la Biblia cóptica o la Biblia de los cristianos etíopes. Y ellos tienen dentro de su Biblia tienen un libro que se llama el libro de Enoc, y aparecen profecías acerca de que Jesús no solamente se llevó a Enoc, sino que va a volver otra vez a la tierra.
y habla acerca de la venida de Jesús. Ahora, eso mismo aparece en Deuteronomio, en Tesalonicenses. Usted ni siquiera tiene que leer esa epístola de Enoc para saber eso, pero parte de lo que dice es lo que dice aquí, versículo 14, que Enoc profetizó diciendo: he aquí el Señor es venido. El Señor va a venir. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir? He aquí vuelvo pronto. Pero yo quiero que observe cómo lo dijo: y es venido con sus santos millares. Ahora, ¿cuántos santos hay aquí? La Biblia dice que si usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo cambió esa naturaleza que había en usted, lo hizo una nueva criatura, y que ahora usted es una nueva creación santa. Usted es santo en el Espíritu. Ahora, santo no quiere decir que no rompe un plato, quiere decir que usted ha sido apartado por Dios, que tiene un sello que garantiza que usted es propiedad de Dios. Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? Dígalo conmigo: yo soy santo porque Jesús me hizo santo. No es por mis obras, es porque Jesús lo hizo por mí. Pero aquí dice que Enoc profetizó esto, que cuando Jesús viniera, cuando el Señor volviera, volvería con sus santos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted primero se va y se reúne con Él y después regresa con Él para la última batalla, que es donde va a venir ese juicio contra todos y convencer a los impíos. ¿Quiénes son esos? Los que se quedaron en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Nosotros vamos a regresar con Jesús, pero si vamos a regresar con Jesús, que aparece también en Zacarías 14 y aparece en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5, si vamos a volver con Él, quiere decir que primero nos debimos haber ido con Él. O sea que Enoc también sabía que los santos primero se reunirían con Jesús para poder volver otra vez con Él. Y no solamente está hablando de los santos ángeles, está hablando de los santos creyentes. Cuando Jesús regrese como Rey de Reyes, Señor de Señores, Capitán de nuestra salvación, que con justicia juzga y pelea, el fiel y verdadero, que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solamente Él. Cuando Jesús regrese con todos sus ejércitos vestidos de lino fino, blanco, en caballos blancos, junto con Él, va a venir con usted, conmigo, con los ángeles, y vamos a hacer un ejército imparable para tomar otra vez el control de la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué veo yo aquí? Que Enoc también contó, Enoc también predicó, Enoc también anunció. Y nosotros deberíamos observar el contexto de Enoc, deberíamos ver ese ejemplo. ¿Cómo va a ser la iglesia del último tiempo? Es una iglesia que camina con Dios. Es una iglesia transformada por la presencia de Dios. Es una iglesia llena del poder, de señales, de milagros de Dios. Es una iglesia que cree que Dios existe y que cuando lo buscamos Él nos recompensa con su presencia, con su poder. Es una iglesia que tiene tal revelación de los eventos por venir que incluso profetizará y le hablará a la siguiente generación y a todos los que hay a nuestro alrededor. Jesús vuelve y volverá primero por nosotros y después volverá con nosotros para restablecer el orden de esta tierra. Es una iglesia entendida en los tiempos. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?